Hoy vamos a ver las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. Para comenzar, ¿qué son las circunstancias modificativas? Pues bien, son elementos accidentales del delito. ¿Dónde están previstos? Pues en la parte general del Código Penal, ¿vale? Tienen como efecto o bien la disminución o bien el incremento de la pena, de conformidad con determinadas reglas que prevé el Código Penal, ¿vale? Estas circunstancias, como pone en la diapositiva, son accidentales, es decir, su concurrencia no determina la propia existencia del delito, sino solamente la gravedad de la pena que puede imponerse, ¿vale? No determina que exista sí o no un delito, sino su gravedad. En función de esas circunstancias será menos grave o más grave. ¿Cuáles son los tipos de circunstancias modificativas? Pues tenemos las atenuantes, artículo 21, las agravantes, artículo 22 del Código Penal, y las mixtas, artículo 23 del Código Penal, que son las que vamos a ver a continuación. Atenuantes, ¿no lo veis bien? Allí. En el artículo 21, como acabamos de ver en la diapositiva anterior del Código Penal, se establecen los efectos para determinadas eximentes que se recogen en el artículo 20 del Código Penal cuando no concurran todos los requisitos necesarios. Es decir, en el artículo 20 del Código Penal vienen unos eximentes. Artículo 21 que hemos visto, pues son para determinadas eximentes, cuando no concurren todos los requisitos necesarios, se van a dar las atenuantes. ¿Qué son? Como viene en la diapositiva, pues aquellas circunstancias de carácter personal, de estado o situaciones en que se reduce, por lo tanto minoriza, o desaparece la voluntad o capacidad de pensar del individuo. Por lo tanto, se manifiesta una menor perversidad de maldad en el delito, ¿vale? Por lo tanto, como pone, disminuye la pena. Mirad, la jurisprudencia exige que para que se consideren las series eximentes, hablo de eximentes, ¿vale? En estas tienen que estar presentes al menos los requisitos esenciales de la misma, ¿vale? O sea, estoy hablando de eximentes, ahora, no atenuantes. Entonces nos dice la jurisprudencia, para que se determinen como tal, como eximentes, tienen que estar todos los requisitos esenciales de las mismas. Es decir, pues en el caso que haya una eximente, si le falta un requisito, este no puede ser esencial para que se pueda considerar la existencia de esa eximente como tal. ¿Por qué os estoy hablando de eximentes? Para a continuación ver las atenuantes, ¿vale? Por ejemplo, pues los casos en los que se anula la imputabilidad, por ejemplo, por una anomalía psíquica, ¿vale? Pues para que se considere esta una eximente incompleta, atenuante, es necesario que haya una situación de disminución de la capacidad intelectiva y también volitiva, de la capacidad ya lo diré, intelectiva y volitiva, ¿vale? Para que no lleguen a anularla completamente, porque si la anula completamente va a ser una eximente. Si no la anula completamente, es una eximente incompleta. Por lo tanto, atenuante del artículo 21 del Código Penal. ¿Dudas al respecto? ¿Me he explicado bien? Tienes que partir para las atenuantes, primero del artículo 20 del Código Penal, eximentes. Para que se den eximentes, la jurisprudencia nos dice que se tienen que dar todos los requisitos esenciales. Ahora, si no se dan todos los requisitos esenciales, va a haber una eximente, no va a ser completa si es eximente, por lo tanto, tendremos una atenuante. ¿Vale? Ahí. Ahora, aquí os he puesto, no sé si lo veis pequeñito, es el artículo 20 para recordar que son las eximentes. Aunque pone en la diapositiva atenuantes, son eximentes, ¿vale? Este artículo 20. ¿Cuáles son? La alteración o anomalía psíquica del que comete la infracción penal, siempre la tiene que tener en el momento de cometer la infracción, ¿vale? Y por lo tanto le va a impedir comprender que ese hecho que está cometiendo es ilícito. Esa es la primera. La segunda, que el causante del acto ilícito esté, por ejemplo, en un momento de intoxicación plena, pues por alcohol, drogas, estupefacientes y otras sustancias de efectos análogos, siempre que no los haya consumido precisamente para cometer ese delito. Sí, Oliver, ahora las vamos a ver las atenuantes, ¿vale? Pero antes de ver las atenuantes, quiero que veáis las eximentes, porque a partir de esas vamos a ver
se van a dar las atenuantes. ¿Vale, Oliver? Pues por eso primero vemos las eximentes. La tercera, si el autor es una persona que tiene alterada su percepción de la realidad desde el nacimiento, nos dice el Código Penal, ¿vale? El que obre por defensa propia de su persona o sus derechos, también está eximido de responsabilidad. El que lesione un bien jurídico de otra persona o infringe un deber para evitar un mal ajeno o propio. Si se obra impulsado por un miedo insuperable, nos dice el Código Penal, el artículo 20, que tiene que ser un miedo insuperable, ¿vale? El que obra en cumplimiento de un deber, oficio, cargo o derecho. Os voy a poner un ejemplo de eximente. Un menor de 18 años está exento de responsabilidad criminal. ¿De acuerdo? Vale, hemos visto las eximentes. Por lo tanto, pasamos a ver las atenuantes. ¿Qué tipos hay? Pues las eximentes incompletas, las atenuantes genéricas y atenuantes por analogía. Antes, cuando se estaba comentando qué eran las atenuantes y os hablaba de eximentes, hemos visto un poquito las eximentes incompletas. ¿Vale? Vamos a verlas. Como hemos visto, si voy deprisa me lo decís, ¿vale? Como hemos visto en el artículo 21 del Código Penal, se establecen efectos para determinadas eximentes que recoge el artículo 20, cuando no concurran, como hemos visto, todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad plenamente, ¿vale? En estos casos serían las eximentes incompletas. Requisito que no se den los elementos esenciales para que se dé esas eximentes que acabamos de ver ahora mismo, ¿vale? ¿Cuáles son? Pues fijaros, las anomalías o alteraciones psíquicas, eximente número 1, pero para que sea atenuante es cuando las perturbaciones sufridas no anulen totalmente la conciencia y voluntad. ¿Os acordáis cuando hablábamos de las eximentes que decía tiene que anular totalmente la conciencia volutiva, os decía? ¿Vale? Pues fijaros, en este caso para atenuante no tiene que anular totalmente esta conciencia y voluntad, pero sí que supongan una merma de estas, ¿de acuerdo? O sea, no tiene que ser totalmente anuladas, pero sí que hay una merma de la conciencia y la voluntad. La segunda, intoxicación por drogas, bebidas alcohólicas, sustancias psicotrópicas o estupefacientes. Como dice la diapositiva, siempre que esta intoxicación no sea plena o que el síndrome de abstinencia tampoco sea absoluta. Tercera, graves alteraciones en la percepción. En este caso lo mismo, cuando no afecten totalmente la conciencia de la realidad. Legítima defensa, antes no les decía nada en la eximente, pero en este caso nos dice cuando falte racionalidad en los medios empleados o exista provocación por parte del defensor, ¿vale? Siempre en la legítima defensa, en estos casos siempre va a ser el juez el que determine si va a ser una eximente total o va a ser una eximente incompleta, va a ser una atenuante. Si veis en casos reales que ha habido legítima defensa, cuando ese señor mató a uno que entraba a robar a su casa, ¿hay racionalidad? ¿Ha utilizado un medio para defenderse adecuado al ataque que está sufriendo? Pues allí la verdad es que es difícil, pero es el juez en base a todos los hechos de la situación y del caso el que decida si es eximente o atenuante. ¿Vale? Entonces, en este caso hemos visto legítima defensa cuando no haya proporcionalidad entre el medio empleado o exista provocación por parte del defensor. Con el caso que hemos dicho, hemos visto en el ejemplo, si una persona entra a robar a un edificio y el que vive en esa casa, el que se va a defender, está provocando continuamente, pues no va a ser legítima defensa, no va a ser una eximente completa, ¿vale? Estado de necesidad, cuando falte alguno de los requisitos. Miedo insuperable, siempre que no sea insuperable. Eximente era que tenía que ser totalmente insuperable ese miedo. En las atenuantes no tiene que ser totalmente insuperable. ¿Vale? ¿Hasta aquí dudas? Hemos visto, fijaros, hemos visto las eximentes incompletas. ¿Vale? ¿Lo veis ahora bien? A ver que no lo veo. Vale. Vale, hemos visto la primera, esta. Eximentes, ay que no me deja escribir. Esta. Hemos visto las eximentes incompletas, ¿vale? Nos pasamos a las, así que pasar a las genéricas.
que borro el dibujo. ¿Cuáles son las atenuantes genéricas? La grave adicción a determinadas sustancias. ¿Cuáles son estas sustancias? Pues bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, ¿vale? Y nos dice el Código Penal en el artículo 20.2 cualquier otra sustancia que produzcan efectos análogos. La atenuante pasional. En este caso, los estados pasionales están recogidos en el artículo 21 del Código Penal. Atenúan la responsabilidad criminal, pero ojo, nos dice el Código Penal, el obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante. ¿De acuerdo? O sea, para que atenúe la responsabilidad criminal, el autor tiene que obrar por causas o estímulos tan poderosos, tan grandes, que produzcamos el arrebato, obcecación u otro estado pasional semejante. ¿De acuerdo? La confesión de la infracción, ¿vale? Pero, ojo, tiene que confesar antes de conocer que el procedimiento judicial va a ir contra él y además esa confesión no puede ser a cualquier persona, tiene que ser ante las autoridades, pues al juez, fiscal, policía y por último, el último requisito es que tiene que ser veraz esa confesión. Otro tipo de atenuante, de este caso, genérica, la reparación del daño ocasionado a la víctima. Ha de darse en cualquier momento del procedimiento, pero siempre con anterioridad al celebrarse el acto del juicio oral. ¿Vale? Puede ser en cualquier momento, pero antes del acto del juicio oral, la reparación del daño. Y por último, la dilación extraordinaria o indebida en la tramitación del procedimiento. En este caso sería un retraso del procedimiento judicial, pero siempre se tienen que dar dos requisitos o dos circunstancias, ¿vale? Primero, que no se atribuya esa dilación al propio inculpado y segundo, que no guarde proporción con la complejidad de la causa. Es decir, que si el juez tiene que valorar unos hechos muy difíciles, pues que no hay una proporción entre la dificultad, entre la complejidad de la causa, porque va a necesitar más tiempo para dictar sentencia, ¿vale? No tiene que tener esa proporción. Si es complejo, pues, ¿vale? O difícil, ¿vale? Entonces, dilación extraordinaria, dos circunstancias, dos requisitos, que no se atribuya al inculpado y que no guarde proporción con la complejidad y dificultad de la causa que tiene que llevar el juez. ¿Vale? Y por último, si quiere pasar, ahora, atenuantes por analogía, tercer tipo de atenuantes, recogido en el artículo 21.7 del Código Penal. ¿Qué son estas atenuantes? Pues bien, fijaros, son circunstancias que no tienen que ser análogas en base a los hechos que forman estas atenuantes, sino que lo son en cuanto que deben suponer una disminución de la culpabilidad o antijuridicidad, ¿vale? Porque vemos que son atenuantes, pero que son similares en los hechos. Pues fijaros, para que sean atenuantes por analogía, lo tienen que ser cuando supongan una disminución de culpabilidad o antijuridicidad. Esas circunstancias análogas, ¿vale? Por ejemplo, os pongo un ejemplo, por los ataques epilépticos, los celos, estar en paro, ¿vale? Otro ejemplo de atenuante por analogía, pues por ejemplo de enajenación mental, ¿vale? Se aplica a supuestos no cubiertos, ni por la eximente completa del 21 que acabamos de ver, de anomalía o alteración psíquica, ni la eximente incompleta del 21.1. Digamos que en ese vacío legal que hubiese, ¿vale? Entre el 21 de eximente completa y del 21.1 de eximente incompleta, pues se daría aquí, ¿vale? De esta enajenación mental. Más concretamente, ¿vale? Con esta atenuante de enajenación mental, pues la jurisprudencia lo ha aplicado a situaciones en las cuales pues, el acusado ha podido ser diagnosticado por un trastorno de personalidad, ¿vale? Cuando se dice que es un psicópata, que hay una afección de psicopatía, pues entraría dentro de esta atenuante por analogía, ¿vale? Otro ejemplo que os he buscado el Tribunal Supremo. Ha considerado como atenuante por analogía en relación al trastorno mental transitorio situaciones que impulsan al acusado a actuar bajo un arrebato, una obcecación o ofuscación, ¿vale? Notablemente superior a la que cabría considerar, por ejemplo, en casos del género,
¿vale? Estos son ejemplos que os he buscado. ¿Dudas hasta aquí de los atenuantes? ¿Ninguna? En este caso es memorizar, ¿vale? Los tipos de eximentes y a partir de las eximentes las atenuantes. Porque si os preguntasen. Y luego, lo que hemos visto, la analogía, sin ser lo que os comentaba antes, sin ser análogas en base a los hechos en sí, sino que debe el juez valorar una disminución de la culpabilidad o antijuridicidad. ¿Vale? Lo que no está dentro de uno y de otro, pues se incluiría dentro de la analogía. Venga, pues si no tenéis dudas. Bueno, un ejercicio os he puesto antes. Venga, me tenéis que decir, para que no sea todo monólogo mío, os hago este ejercicio. ¿Qué afirmación no es correcta? ¿Vale? Las circunstancias atenuantes se clasifican en eximentes, atenuantes genéricas y por analogía. Las circunstancias atenuantes se regulan en el artículo 21 del Código Penal y las circunstancias atenuantes como C modifican la pena a imponer por los tribunales. ¿Cuál es la afirmación A, B o C que no es correcta? Ariadna me dice la A. Venga, animaros, va. Oliver, la A. ¿Por qué decís que es la A? Muy bien, todos la A. ¿Por qué? A ver. Muy bien, Ariadna. Muy bien, todos. Así es. Porque he puesto eximentes. Lo correcto sería decir, como me estáis diciendo, eximentes incompletas. Muy bien. ¿Vale? Venga, pues. Seguimos, pues, ¿vale? Pasamos a las agravantes, recogidas en el artículo 22 del Código Penal. Las circunstancias agravantes que son elementos del delito de naturaleza objetiva o subjetiva a cuya incurrencia la ley le va a asociar un aumento de la pena a imponer. Suponen, por lo tanto, una mayor gravedad de lo injusto. En este cuadrito os he intentado poner, a ver, así se ve mejor, me sale lo del texto ahora. ¿Vale? He puesto un esquemita de todos los agravantes que vamos a verlas. ¿Vale? Bien, empezamos con la primera. Ejecutar el hecho con alevosía. ¿Cuándo entendemos que hay alevosía? Pues cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas, empleando en la ejecución pues, medios, modos o formas que van a tender directamente o especialmente, o sea, directa o especialmente, ¿vale? Asegurarla. Pero además sin el riesgo que para él, para el que actúa, pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido. Por lo tanto, vas a asegurarte de cometer el delito y que además al que estás agrediendo no pueda defenderse. Hay tres tipos de alevosía. ¿Vale? Agresiones por la espalda, que le podemos denominar como aleve o proditoria. Agresiones sorpresivas e inesperadas, que sería denominada la súbita o sorpresiva. Y las de prevalimiento, que sería la situación de indefensión de la víctima, pues que esté dormida, atada, que ya esté herida, ¿vale? O que sean personas menores, personas de corta edad. ¿Vale? Eso sería el primero. ¿Dudas? De alevosía. Perdonad. Vale. Ejecutar el hecho mediante disfraz. ¿Para qué el disfraz? Pues porque así vas a actuar con un abuso de superioridad y vas a aprovechar además las circunstancias del lugar, del tiempo, auxilio de otras personas. ¿Para qué? Para debilitar su defensa y además para facilitar la impunidad del delincuente también. Si llevas disfraz, no te van a reconocer. Ojo, para que se aplique esta agravante tienen que darse dos requisitos fundamentales, esenciales, ¿vale? Objetivo, que sería que va a consistir en utilizar un medio para desfigurar su apariencia habitual, pues para que no se la reconozca, y un requisito subjetivo. El propósito es buscar una facilidad, una mayor facilidad para ejecutar el delito o una mayor impunidad. ¿Vale? No te van a reconocer. Abuso de superioridad, otra agravante. ¿En qué consiste? Pues una circunstancia incompatible con la alevosía. ¿Vale? El abuso de superioridad, esto es una pregunta de examen, ¿vale? Es incompatible con la agravante de alevosía, o una o la otra. ¿Cuándo se da el abuso de superioridad? Siempre referida al tipo físico.
físico considerándose como tal el sexo, la edad, que sea más robusto o menos, así también como las circunstancias del momento, condiciones del agredido y del agresor. ¿Vale? Entonces, si os ponen una pregunta en que se tiene a valorar las condiciones del agredido y que agrede, abuso de superioridad. Lo que os acabo de comentar, siempre cuando se refiera al tipo físico, ¿vale? Sexo, edad, robustez, ¿vale? Ejecutar el hecho mediante precio, recompensa o promesa. Aquí tenéis que diferenciar precio, que sería el valor pecuniario, el dinero en que se estima una cosa, ¿vale? Recompensa, retribución por un servicio. Promesa, aplazamiento del pago del precio o recompensa prometido, ¿vale? Si tú haces esto, yo te prometo el pago de X dinero, sería precio. Si yo te lo pago ya, estoy pagando, es el precio, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Voy siguiendo, ¿vale? Si no, me vais escribiendo. Otro agravante, cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación. Lo de antisemitas, en algún examen oficial nos lo han preguntado, ¿vale? Odio a los judíos. En este caso, discriminación, ¿referente a qué? Pues ideología, religión, creencias de la víctima, etnia, raza, nación, sexo, orientación, identidad sexual, razones de género, enfermedad también o discapacidad. Todas esas circunstancias entrarían dentro de esta clase de discriminación. ¿De acuerdo? Ensañamiento, aumentar de forma deliberada y además inhumana el sufrimiento de la víctima. En la víctima tiene que causar o le tiene que hacer padecer por sufrimiento innecesario para ejecutar el delito. Yo te voy a matar, pero a ver, no es lo mismo matar a una persona directamente que hacerlo de tal forma que le vas a hacer sufrir tantísimo que le va a hacer padecer, como dice el Código Penal, yo diré, sufrimientos innecesarios, siendo que va a acabar igual. Pues sería un agravante. Obrar con abuso de confianza. En este caso, para este agravante, tiene que haber una relación de confianza entre el autor y la víctima. El culpable va a abusar de esa confianza o va a utilizarla, abusar y prevalecerse de ella, ¿vale? ¿Por qué se va a abusar de la confianza? Porque lo que quiere es quebrantar esa lealtad que hay allí, ¿vale? Tener mayor facilidad para cometer el delito. Entonces el juez tendrá que valorar, en este caso, dependiendo de las circunstancias de los hechos, eso es, ¿vale? Que haya una confianza entre ambos y que el culpable va a abusar de esa confianza o se va a prevalecer de ella para cometer el delito, para cometer con mayor facilidad el delito, ¿vale? Otro agravante, prevalerse del carácter público que tenga el culpable. Requisito, tiene que ser funcionario o tiene que tener atribuidas funciones públicas y va a aprovechar tales circunstancias para cometer ese delito. Y además va a utilizar esa condición para realizar mejor el delito o ejecutarlo con menor riesgo. Por lo tanto, otros dos requisitos. Tienen que darse esas circunstancias, ¿vale? Que tenga carácter público y que va a utilizar esta condición para realizar mejor ese delito o ejecutarlo con menor riesgo. Si al ser carácter público no me van a pillar, ¿vale? Ser reincidente. ¿Cuándo se da reincidencia? Cuando el delinquir, el culpable haya sido condenado de forma ya ejecutoriamente por un delito que esté cometido en el mismo título del Código Penal, siempre que sea de la misma naturaleza. Para eso tiene que ser reincidente, ¿vale? Tener en cuenta que también nos pueden preguntar en el examen oficial, no se van a reputar nunca ni los antecedentes penales cancelados o que hubieran podido serlo. Seguro que vosotros, cuando os apuntáis en la oposición, os dice no carecer de antecedentes penales. Pues vale, si tienes un antecedente penal cancelado, ya no se consideraría como tal, ¿vale? Aprovechamiento de tiempo, lugar o auxilio a terceros. En este caso, ¿qué es lo que ocurre? Pues que se debilita la defensa del ofendido o lo que va a conseguir también es facilitar la impunidad del delincuente. ¿Por qué? Porque se va a aprovechar en un tiempo, un lugar, el que va a ser más fácil cometer el delito.
¿Cuál es el escenario normalmente? Pues que sea despoblado, que sea de noche, ¿vale? En auxilio a terceros, ¿qué es lo que se consigue? Debilitar la defensa del ofendido o facilitar la impunidad del delincuente. Fijaros, en todas las agravantes que estamos viendo, siempre tiene que darse los requisitos, pues eso, debilitar que que el agredido, ¿vale? Se pueda defender o también que el que actúa le va a facilitar su impunidad. Si lleva una careta, pues no lo vas a reconocer. Si es de noche, pues igual no lo ves bien quién es, ¿vale? ¿Dudas de agravantes? ¿Nada? Venga, pues pasamos al ejercicio, ¿vale? Venga, os leo. Don Pedro, habiendo cumplido condena por homicidio y culturista por hobby, todas las mañanas en un bar de su barrio desayuna con don Julián, conductor de autobús. Un día, al salir del bar tras una discusión, le agrede por la espalda clavándole una serie de puñaladas. Además, le sujeta fuertemente hasta que se asegura que le ha causado la muerte. ¿Qué tipos de agravantes veis en este supuesto? Venga, vale, os voy diciendo lo que vais escribiendo, ¿vale? Veis ensañamiento, alevosía, alevosía por ser la espalda, me dice Ariana, ¿vale? ¿No utiliza el físico, Ariadna? ¿Lo utiliza o no? Fíjate en la última frase. Abuso de superioridad, ¿vale? Va por detrás, vale. Y luego dice, además le sujeta fuertemente hasta que se asegura que le ha causado la muerte. Abuso de confianza, muy bien también, Carlos. Porque todas las mañanas desayunan juntos, ¿no? Eso es. Vale. Reincidencia, abuso de superioridad, confianza, alevosía. Vale. Vamos a ver. Ha cumplido condena. Reincidente. Fijaros lo que os decía antes de la reincidencia. Tienen que estar en el mismo título del Código Penal. ¿Vale? Agresión por la espalda, que me habéis dicho también, ¿verdad? Sí. Alevosía, tipo aleve, muy bien que habéis puesto, o proditoria. ¿Vale? Una serie de puñaladas, ¿me la habéis puesto? También. Ensañamiento, también la habéis puesto. Vale. Le sujeta hasta que asegura su muerte. Abuso de superioridad por robustez y tipo físico. Fijaros que os he dicho que era culturista. Es superior a un conductor de autobús. No he puesto ninguna referencia del mismo, ¿no? Pero si se supone que es culturista, es más robusto. ¿Vale? Pues muy bien, chicos. Muy bien. Venga, pues pasamos a las circunstancias mixtas. ¿Os parece bien? La única circunstancia mixta que recoge el Código Penal es la de parentesco, donde lo recoge en el artículo 23 del Código Penal, como hemos visto en las primeras diapositivas. ¿Qué puede hacer? Disminuir o agravar la pena. Generalmente, el parentesco, ¿qué es lo que hará? Va a agravar los delitos contra las personas y la libertad sexual y va a atenuar los delitos contra la propiedad. No es lo mismo, por ejemplo, ahora no sé si habéis visto que ahora salen por internet y tal, un chico, un menor de edad, que, que se ha hecho ludópata con eso de los juegos que hay por internet y por tal por el móvil, pues apostaron y qué pasó, pues que empezó a robar a su familia, pues joyas pequeñas, luego más grandes. Aquí estábamos haciendo delito contra la propiedad. A sus familiares le estaban robando, le estaba utilizando los códigos de la tarjeta a un familiar. ¿Vale? En este caso, delito contra la propiedad va a atenuar por esa circunstancia mixta de parentesco. ¿Vale? Agravar cuando sean contra las personas y la libertad sexual. No sé si habéis visto también noticias de este fin de semana, unos padres que para no pagar el alquiler, pues al casero le dejaban la hija de 15 años para que abusara de ella sexualmente. Delito contra la libertad sexual, por lo tanto, circunstancia mixta va a agravar, va a ser mayor pena. ¿Vale? Por desgracia, en este fin de semana sí que ha habido bastantes casos de este tipo. ¿Vale? Y con esto, pues hemos terminado la clase. ¿Dudas que tengáis al respecto? ¿He ido un poco deprisa o qué? ¿Ninguna? ¿Nada?
¿vale? Me alegro que no tengáis dudas. Ya sabéis que cualquier duda que tengáis, no de este tema, de cualquier otro, nos podéis llamar, nos podéis mandar un mensaje por mensajería y os ayudaremos, ¿vale? Pídemelo, Ana, por mensajería, por favor. Si alguno quiere la presentación, me pedís por mensajería y cualquiera de nosotros lo enviaremos, ¿vale? A ver, Oliver me dice, en circunstancias mixtas, si el hermano roba mucho dinero, ¿también disminuye la pena? Vale, nos dice el Código Penal que tiene que ser circunstancia de parentesco, ¿vale? En este caso, el juez tendrá que ver las circunstancias, pero en principio, si son delitos contra la propiedad, va a atenuar. En el caso que os he puesto yo el ejemplo, este chico que empezó con los amigos, pusieron 2 euros y ganaron 1.000 euros, dijo, ostras, poco a poco se fue enganchando y se fue haciendo ludópata. ¿Qué pasa? Que empezó con poquitas cantidades, pero cada vez su ansiedad por jugar y por ganar dinero le iba haciendo que robase, quitase más cosas a los padres. En este caso, el juez tendrá que ver. En principio, el Código Penal, en el artículo 23, nos dice que si son delitos contra la propiedad va a atenuar, ¿vale? Pero lo que te digo, el juez tendrá que valorar. No nos dice qué cantidad de dinero tienes que robar para que sea un agravante o un atenuante, ¿vale? En principio, si es delito contra la propiedad, atenuante. Por la circunstancia de parentesco, ¿vale, Oliver? Como con el ejemplo que te decía, va directamente proporcional. La ludopatía, cuanto vas jugando, más quieres y más quieres y más quieres. Por lo tanto, cuanto más juegas, pues más vas robando. Que ganaba dinero en lugar de devolver o de las deudas que iba contrayendo, que hacía jugar para ganar más. Es que es toda una pescadilla que se muerde la cola en este caso. Es un problema gordo de la ludopatía. Además, en personas así, en menores. Sí, Dayana, la estoy grabando, ¿vale? Sí, grabo la clase. La subiré al campus. ¿Alguna otra duda? ¿Nada? ¿De acuerdo? Venga, pues dejamos la clase zanjada, terminada, y os deseo que paséis un buen día, ¿de acuerdo? Venga, un saludo. Hasta luego.